Bueno, decíamos que es fin de semana largo y por lo tanto es fin de semana de turismo. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Cámara de Turismo, Aldo Elías. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por atendernos. Quería saber, no solamente por este fin de semana, sino también por el fin de semana de Semana Santa, ¿cómo fue y cómo está funcionando el turismo en este momento? Mira, este fin de semana en particular lo tenemos entre paréntesis, producto del excelente fin de semana de Semana Santa, Ajá, y que además ocurrió hace muy poquito tiempo, con lo cual es como que se juntaron demasiado las fechas, y el movimiento de Semana Santa nos sorprendió, no porque Semana Santa pudiera generar dudas. La verdad es que es uno de los dos fines de semana que tiene el año que no fallan nunca, claro. sino porque hubo mucho movimiento. Podríamos hablar de prácticamente un 80% de ocupación a nivel general, a nivel país, más allá de que Ciudad de Buenos Aires trabajó al 68%, Ujú. pero en líneas generales hubo mucho movimiento en todos los destinos, y ese buen movimiento que tuvimos de alguna manera generaba dudas para lo que fuera a ser este fin de semana largo. Claro, Con lo claro. cual, estamos esperando algunos números como para poder tener en claro dónde estamos parados. El tiempo está ayudando, que no es menor, Ujú. y digo que no es menor porque para todo lo que es turismo de cercanía, esto abre una posibilidad de buen movimiento. Vamos a Bien. ver qué ocurre. Hoy no es feriado, hoy es no laborable, con lo cual no en todas las empresas se produce la posibilidad de tomarse del día, así que eso también juega un poco en contra, Ujú. pero bueno, estamos a la espera. Bien, excelente. Hoy, teniendo en cuenta el tipo de cambio, Aldo, que bueno, todo el mundo, los sectores industriales y muchos sectores económicos dicen que está atrasado. Hoy el oficial, ya sin cepo, está en 1.190 pesos, 1.180 creo que cerró la última rueda. Eh, Esto está provocando, así en líneas generales, más allá de la buena Semana Santa que hubo o los fines de semana largo y demás, pero en líneas generales, ¿está provocando un daño para el turismo concreto en términos en que no vengan turistas o vengan menos turistas a la Argentina que está cara y se vayan más turistas al exterior? Sí, sí, a ver, pongámoslo al revés. A ver. Sacando Semana Santa y la segunda quincena de enero, el resto del año fue muy malo y las Ajá. perspectivas no son buenas para la actividad. La realidad es que estamos atravesando una tormenta perfecta. Por un lado, el tipo de cambio con un peso apreciado, si queremos mirarlo desde otra perspectiva, más las devaluaciones de países como Brasil y Chile están haciendo que lo que hace 2 o 3 años era venir a la Argentina desde la región, hoy es ir a Brasil y a Chile desde la región. Y eso incluye a nuestro país, con lo cual el movimiento del turismo receptivo está realmente acotado. El turismo interno está planchado, porque la situación país, más allá de que las cosas que se están haciendo sean las que se tienen que hacer, eh, lo dijo el presidente cuando asumió, la vamos a pasar mal un par de años. Entonces, la actividad nuestra está muy comprometida en este momento. Muy comprometida. ¿Esto en números se puede hablar de alguna cifra, de algún índice, de alguna comparación para establecer cuál fue o cuál es el daño real en que se está produciendo por este tipo de cambio y además por otros temas, ¿no? Porque hoy me imagino que el turismo también está cruzado por la presión tributaria, por los impuestos, por algunas otras variables de costos, costos laborales que también influyen, ¿no? Es que yo te diría que el tipo de cambio podría llegar a ser la frutilla del postre en realidad. Ajá. La verdad es que si vos vas a basar el éxito
de la actividad turística por el tipo de cambio, estás mal. Claro. Estás mal y estás dependiendo de factores externos que no tienen que ver con el escenario en sí. El problema que tiene la Argentina es que no es competitivo por la enorme presión impositiva y es, si querés, hoy la asignatura pendiente que tiene el gobierno. Claro. El gobierno buscaba el superávit fiscal y lo consiguió, buscaba controlar la inflación y lo está consiguiendo, buscaba reducir el Estado y lo viene haciendo. También buscaba bajar los impuestos, porque esta es una realidad y hoy es una asignatura pendiente. Hay que trabajar, la verdad que el gobierno debería trabajar en este sentido, en generar, si no quieren perder ingresos a partir del cobro de impuestos, por lo menos que controlen mejor, para que en vez de tener un país en donde el 40% de su economía sea informal, tengamos un país en donde el 20% de su economía sea informal. Claro, Entonces para que haya poder más... bajar los impuestos a la mitad, Claro. sin generar un perjuicio a las arcas del Estado. Y, Además, y, perdón, termino. Sí. Y además, si vos estás eliminando subsidios, si estás reduciendo el Estado y demás, bueno, también es otro motivo para bajar los impuestos, aunque no mejores el control a los contribuyentes. No, lo que vos decís abre un montón de flechitas, porque cuando vos decís hay que bajar impuestos, yo pienso en que hay muchos sectores en la Argentina, más de 50, que están eximidos de impuestos. Y te diría que se podría recuperar la mitad de esas exenciones impositivas, pero hoy están en manos de sectores privilegiados y que tienen privilegios. Y eso también podría ayudar a bajar los impuestos a los que están en el zoológico y están siendo cazados en el zoológico, y también podría ayudar a blanquear la economía, a través de una baja de impuestos, blanquear la economía por un incentivo a poder formalizar a trabajadores o a empresas mismas porque se bajan impuestos. Y no está en la agenda este tema, me parece, el de las exenciones tributarias, que son aproximadamente 28.000 millones de dólares. Bueno, nosotros lo venimos planteando a través de reuniones con el secretario de Turismo y a través de reuniones con diferentes organismos, justamente este escenario de hacer un poco más, mejor repartida las exenciones o los beneficios que muchas actividades tienen. Es decir, que Tierra del Fuego siga teniendo los beneficios que tiene es impensado al día de hoy. ¿Sabes cuánto deja de tributar Tierra del Fuego? No digo que hay que eliminar todo, tal vez haya que reducir las alícuotas o empezar progresivamente, alguna solución, pero que algo tienen que pagar, no cabe duda, esto ya está muy instalado. ¿Sabes cuánto deja de tributar? 2.000 millones, 2.000 millones de dólares. Bueno. Aparte, la Asociación de Tierra del Fuego dice que son 1.300, pero las planillas del presupuesto que yo he visto me dan que son casi 2.000 millones de dólares. O sea, imagínate, son el 0,30% del PBI, o sea, es un tercio de punto del PBI. Es significativamente importante. Y claro. Después tenés otros escenarios. Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que poder tomar como pago a cuenta, como pago de otros impuestos, parte de las contribuciones laborales, teniendo en cuenta que el 60% de los egresos son salarios y teniendo en cuenta que la actividad turística, la hotelería en especial, es la actividad que mayor cantidad de puestos de trabajo genera por millón de dólares invertidos. Claro. 13 puestos por millón de dólares invertidos, cuando la que le sigue apenas llega a 5 puestos. Claro. Y resulta que no lo estamos consiguiendo, pero tenés una economía de conocimiento en donde se pueden tomar hasta el 70% de las contribuciones para pago de otros impuestos. Porque es otro de los sectores eximidos de impuestos, la economía del conocimiento, como la minería, como Tierra del Fuego, como otros sectores industriales en otras regiones, o como los jueces y personal del Poder Judicial. No solamente jueces, sino todo el personal, ¿no? Desde el pinche hasta el juez.
$1.000 millones los jueces. $1.000 millones dejan de pagar los jueces en ganancias. Un número, ¿no? La mitad de lo de Tierra del Fuego. Exactamente, exactamente. Digo porque estudié el tema, hice incluso videos con el tema y lo escribí periodísticamente, porque es un tema que me interesa especialmente, porque cuando hablamos de competitividad, no estamos hablando de dónde está la plata. ¿Quién se lleva la plata? ¿No? Entonces, hay otro ajuste que a ustedes también lo perjudica, que es el ajuste sobre los jubilados, el ajuste sobre la clase media, sobre las pymes, porque echan trabajadores y demás, y entonces la gente tiene menos poder adquisitivo, los jubilados dejan de viajar, dejan de ir a un hotel, dejan de consumir, dejan de a lo mejor hacer un viajecito, digo, de 100 kilómetros para despejarse, para salir con la familia. Entonces, cuando vos le pasás la planadora, la motosierra, a los jubilados, a la clase media, a la construcción, a las pymes, incluso hoy a Sindar tiene problemas, eso también se traduce en el turismo. Y le pasan la motosierra a eso y no le pasan la motosierra a los privilegiados que no pagan impuestos. A mí me indigna eso. Bueno, por eso digo, el lineamiento de la política económica que se está llevando adelante es el que se tenía que hacer y desde hace muchísimo tiempo. Ahora, hay que ir por todo. Por todo, claro. El objetivo es ir por todo, si no estamos complicados. Claro, exacto. Entonces, no somos competitivos, se plancha el movimiento interno, el movimiento del exterior no llega, y esto no es una crítica, sino que es una lectura de la realidad. ¿Por qué la actividad turística está hoy parada? Por esto, por esto y por esto. Claro. Entonces, o sea, el turismo tiene casi los mismos problemas que la industria, porque además es una industria el turismo, porque el otro día Rapalini, al asumir en la UIA, habló de todos estos temas. O sea, y ustedes también están comprendidos en el mismo, la misma problemática: impuestos, presión tributaria, cargas laborales, tipo de cambio. Sí. Importaciones, porque en realidad cuando una persona se va a Brasil es como tiene el mismo efecto que como si hubiera importaciones, ¿no? Porque deja de entrar ingresos a la industria del turismo. Exactamente. En fin, bueno, vamos a seguir hablando, Aldo, seguramente de todos estos temas, y te agradezco mucho este contacto, ¿eh? Cómo no, Mariano, gracias a vos. Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo.